Muy buenos días, hoy nos encontramos en otro podcast con nuestros internacionalistas en formación de confianza. Empezando con Derek Llanes, Wilmarín Rojas, Fabiana Ramírez Genesis González. y Daniela Castillo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Argentina en el contexto de 1976, la Junta Militar hasta 1990. Y vamos a comenzar con Wilmary, hablando un poco del contexto previo a la coyuntura. Wilmary, ¿qué nos puedes contar? Esto está marcado en la Guerra Fría. ¿Qué papel tiene Estados Unidos? ¿Cómo está Argentina en ese momento? Hola, ¿qué tal, Fabiana? Realmente la coyuntura se enmarca en lo que es el contexto de la Guerra Fría, que como todos saben es un enfrentamiento no tanto de forma directa o constante, sino más bien como un choque, unas rivalidades ideológicas, económicas, políticas, militares, entre dos superpotencias. Por un lado tenemos Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante la década de los 60 y los 70 se da lo que es una etapa o un periodo de distensión donde encontramos una relajación de las controversias y las diferencias que estas dos poseían. Asimismo, vemos como ambas tienen problemas internos que buscan dar una estabilidad internacional. Sin embargo, el hilo de lo que fue la Guerra Fría afectó a distintas regiones, como fue el caso de África, de Asia y de América Latina, donde podemos ver una oleada de violencia y dictaduras militares, también represiones. En este punto, ¿en qué podemos enmarcar? O sea, tenemos entendido que Perón es muy importante ante este inicio de la coyuntura. ¿Cómo podemos relacionarlo con el tema de la Guerra Fría? ¿En qué punto se posicionaba? El papel de Perón fue muy importante en lo que fue la historia, en lo que es la historia argentina, debido a que durante este contexto impulsaba una vía alternativa a lo que era el capitalismo y lo que era el comunismo, guiándose por un justicionalismo. Básicamente buscaba reivindicar lo que eran los derechos sociales y las condiciones de vida de lo que eran los trabajadores o la clase obrera para la época. Asimismo, él con su carisma logra ser visto por estas personas como un líder, como un salvador. Como un guía entre una historia llena de dictaduras militares bastante convulsa, como podemos llevarlo a toda Latinoamérica. Pero ¿qué más nos puedes contar? ¿Cómo comenzamos en este problema? Tengo entendido que el mismo Perón tuvo que pasar un tiempo en el exilio, luego regresó. ¿Qué nos puedes decir? Luego de que Perón tiene su primer mandato presidencial, él realiza varias políticas públicas que benefician a la población. Sin embargo, él no vio lo que fueran las consecuencias o no se dirigió a las consecuencias que causaron desequilibrios económicos como inflación, reducción en lo que fueron sus reservas internacionales, y esto conlleva a un descontento por parte de la población. Al mismo tiempo tenía contradicciones con lo que era la Iglesia Católica, las políticas redistributivas y la visión personalista que tenía Perón creaba ciertas rivalidades con lo que era la clase terrateniente, algunos civiles e incluso a las fuerzas militares. Este descontento trajo un golpe de Estado en 1955 que permitió derrocarlo y que se posicionara en un exilio por 18 años. Como dato curioso, él fue exiliado aquí en Venezuela y finalmente Nuestro país llegó a España, donde a pesar de que el líder del movimiento peronista estaba en el exilio, no dejó de mantenerse ese foco de tener influencia, ni tampoco se apagó el justicionalismo, sino que más bien seguía teniendo esa conexión con la sociedad, ya que muchos líderes sindicales, porque él promovió lo que fue la participación sindical, estaban en contacto con él, y tras la inestabilidad política, la inestabilidad económica de la época, permite de que nuevamente vuelva a su retorno y tome el poder para 1973. muy interesante. Pero volviendo al marco de la Guerra Fría, ¿qué pasa con Estados Unidos, el plan Cóndor? Se entiende que esto permeó la parte de Latinoamérica y está marcado en esa misma era de Perón.
Bueno, en cuanto a lo que fue la influencia o el contexto internacional, tenemos lo que es la promoción por parte de Estados Unidos, la doctrina de seguridad. Básicamente esta lo que trataba era de evitar la expansión del comunismo por América Latina y enfrentar lo que era la amenaza cubana, porque Cuba, luego de la Revolución Cubana, fue vista como un foco revolucionario. Entonces, Estados Unidos apoya financieramente, militarmente, a través de formaciones contrainsurgentes. Tenemos lo que es la Escuela de Américas, al mismo tiempo grupos móviles que formaban ejércitos latinoamericanos. Esto permite de que el papel de las Fuerzas Armadas se arraiguen a lo que es una visión anticomunista que se estaba proliferando en América Latina por parte de Estados Unidos. Ya nos hablaste un poco de Perón, pero ¿qué sucede? ¿Qué más hay allí? En esta época se suscitan lo que son las guerrillas urbanas. Incluso antes de la llegada de Perón se da una inestabilidad política que crea las condiciones para que éste vuelva a la toma del poder. Sin embargo, con su llegada se crea una heterogeneidad en lo que es el movimiento peronista. Esta heterogeneidad crea una inestabilidad o la profundiza aún más y no se logra aquel objetivo de una salvación en la Argentina, que venimos de una arrastrada de crisis económicas, crisis social, crisis política y una polarización en la sociedad. Es así de que se crean unas tensiones, pero aunque él buscó apoyo de estas guerrillas para volver a su país, básicamente fue como un Bismarck latinoamericano. O sea, aplicó totalmente todos esos intereses y luego que llega al poder se inclina a lo que es la ultraderecha, la parte más conservadora de lo que fue el peronismo, buscando ayuda de José López Rega, por ejemplo. El caso de Perón muere ya en julio y esto tiene tensiones no solamente en lo que se refiere al panorama político argentino en general, sino también dentro de su propio movimiento. Esto hace de que se cree un vacío de poder cuando toma el gobierno su esposa, María Estela Martínez de Perón, y ella intensifica la lucha a través de la Operación Independencia. De igual forma se intensifica lo que es la situación económica un poco grave porque se toman medidas llamadas como el Rodrigazo. El pueblo debe abstenerse de gastar en exceso, debe abstenerse de derrochar. No es un llamado a la austeridad ni al sacrificio. No es necesario que nadie deje de cumplir sus necesidades reales, pero eso sí, se debe ahorrar eliminando lo superfluo. Básicamente esto eleva una inflación de más del 100% y aunque ella tuvo como por parte de la Junta Militar de aquel entonces que estaba conspirando el golpe de Estado desde julio del 74, ella tuvo como un aviso previo de decirle, hey, puedes renunciar, debes renunciar. No lo hizo y es así como se desata lo que es el proceso de reorganización nacional. Claro, estamos en un contexto en el que estas fuerzas profundas que nos describiste, esta inestabilidad política por la muerte de esta figura unificadora que era Perón, que lastimosamente su esposa no pudo continuar, esta heterogeneidad que él mismo propició en el peronismo, fue lo que generó su implosión y generó la segunda fuerza profunda que nos comentaste, que es esta crisis política, esta crisis económica, fue lo que motivó a que la Junta Militar, que era la coalición de la Fuerza Armada, del Ejército y de la Marina, a tomar el poder. Ellos estaban motivados por esta lucha contra esta subversión, contra estos grupos guerrilleros que habían quedado pululando por toda la Argentina, motivos que fueron principalmente motivados por el peronismo. Su líder era Jorge Videla, conocido socialmente como la Pantera Rosa por sus rasgos faciales. Él es conocido junto a Viola como la línea blanda de la Junta Militar, no porque precisamente fueran buenos, sino porque se enfocaron casi exclusivamente en la gobernanza. Ellos veían la dictadura como un proceso para organizar a Argentina y después, dado el momento, volver a la democracia, ¿no? Y también que existía un trasfondo, o
sea, teníamos las participaciones de civiles que apoyaban estas ideas de Varela, tenemos la participación de empresarios e incluso hasta de la iglesia. Dato interesante, nuestro señor Videla era un ferviente católico, iba todos los domingos a la iglesia y daba su buen diezmo. No, también algo muy interesante acá es que el golpe de estos militares fue apoyado por gran parte de la sociedad y por la élite. La sociedad rural estaba muy encantada con que esas ideas comunistas no tocaran su dinero. Pero, ¿qué sucede? Tenemos en la línea blanda, eso dice que existe, la línea dura. La línea dura se encargaba de desaparecer, destruir, aniquilar cualquier ápice de oposición. Al principio era justificado, como comentaste, para mitigar el comunismo. Estados Unidos no estaba muy feliz con que el comunismo jugara en lo que él creía era su patio trasero y empezó a financiar, ¿no? Sí. Incluso estas dictaduras militares encuentro que fue una pieza fundamental para Estados Unidos evitar lo que fue la propagación de estas ideas izquierdistas. Un caso que tenemos es la Operación Cóndor, que fue una cooperación clandestina entre las juntas militares argentinas, chilenas, la boliviana, la uruguaya, paraguaya, y luego tenemos la adhesión de lo que es Brasil, Perú y Ecuador. Entonces, estas personas, o bueno, estos líderes, tenían una campaña contra la subversión y en contra del comunismo, como para frenarlo. Al mismo tiempo podemos ver de que ellos mataron y asesinaron, maltrataron, torturaron y hubo desaparición de militares, sindicalistas. No solamente eran protestantes e incluso personas sin importar su nacionalidad, su rol, su raza. Ellos hicieron lo que fuera capaz para evitar la imposición del comunismo en América Latina. Sí, por ejemplo, tenemos este plan Cóndor, por lo que me dices, fue como una red de control, ¿no? O sea, si yo era un chileno y me iba a Argentina y me catalogaban como un objetivo comunista, fácilmente me pueden desaparecer. Incluso uno de sus objetivos fue eso, rastrear al enemigo, es decir, a los comunistas, a las que tenían ideas marxistas, rastrearlos e incluso repatriarlos. La censura durante la Junta fue tal que incluso yo me autocensuré. La mayoría de medios gráficos apoyaron a la Junta hasta 1980, con el ocultamiento de algunos hechos y la justificación de otros, llamándolos excesos necesarios de una guerra. Todo esto mientras reforzaron el miedo a lo subversivo y la actitud salvadora de los militares. Tenemos el caso también de estos centros clandestinos de detención. Era un tema tan sistemático que ellos mismos pedían a la policía: mira, tal hora, tal sujeto va a pasar por tal sitio, por favor, no pases por allí. Lo agarraban y básicamente el sistema era torturarlo hasta que dijera una serie de nombres, aunque la persona no lo supiera. Sacaron, me subieron al coche, arrancó el coche, bueno, me llevaron hasta un lugar, me pusieron una capucha. Nunca voy a olvidar el olor de esa capucha. Nunca lo voy a olvidar. Con esa capucha ingresé a la Escuela Mecánica de la Armada. Y esto fue tal, el nivel de desapariciones fue tal, el nivel de asesinato fuera del sistema judicial fue tanto, que una forma de desaparecerlos era simplemente lanzarlos al Río de la Plata. Bueno, y también años después se evidencia el apoyo financiero y el apoyo militar que Estados Unidos le daba a este grupo. Claro, no era simplemente un apoyo logístico. Exacto. Era un apoyo directo y fuerte de Estados Unidos. También tenemos que mencionar que estas desapariciones crearon grupos como las rondas de las madres de Plaza de Mayo, porque estos centros clandestinos también se secuestraban mujeres embarazadas. Y esos niños eran expropiados y desaparecidos. Hasta el sol de hoy hay niños que no se han conseguido. De hecho, la Junta Militar empezó a prestarle mucha atención a la ronda de las madres de Plaza de Mayo, porque empezó a captar la atención internacional y empezó a poner en juego lo que era la legitimidad del gobierno de la Junta Militar. Lo que el
el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles. Y es a partir de aquí que ellos empiezan a infiltrar espías para destruir a estas organizaciones, empiezan a hacer más campañas para limpiar su imagen, como en el 78, empiezan a invertir en infraestructura, en campos de fútbol, en hoteles, porque se celebró el Mundial en Argentina. Solo imagina estar en la ESMA y tener que ver el partido de fútbol junto a tu torturador. Empiezan a hacer una serie de reformas económicas, como la tablita, que básicamente era una serie de evaluaciones. Era un efecto Cadivi, como lo que vimos acá en Venezuela, que lastimosamente implosionó en el 81. Cae Viola, y aquí es donde entra la línea dura al poder. Y bueno, se genera una de las manifestaciones obreras más grandes en el 82, y le toca a Galtieri tomar el control desde allí. Pero, ¿quién es Galtieri? O sea, ¿por qué nos importa en esta coyuntura, en este punto? Es importante porque Galtieri era el sucesor de Viola y era parte de la línea dura. Es quien creía que la dictadura tenía que ser infinita y bueno, casualmente lo utilizó en un contexto donde ya la dictadura está desgastada económica, socialmente, un elemento que invocara el nacionalismo y crear esa línea emocional entre la dictadura y la población, que es el caso de las Malvinas. En realidad, y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. en realidad tenemos o sea, existe un antecedente, no necesariamente con el tema de las Malvinas, aunque eso también es un conflicto que viene de tiempo, pero también con Chile. Con Chile hubo su problema al inicio por el canal de Beagle, que lo resolvieron cuando se acabó la dictadura militar, pero estuvo a nada de ser las Malvinas para ellos, la primera excusa. Luego llegaron las Malvinas y concretaron esta idea de nacionalismo. No, y que Argentina tiene como 3 casitos así, está Beagle, está las Malvinas y está un poquito más abajo, ahorita no recuerdo el nombre, pero es interesante porque, bueno, un dato curioso, para ese entonces, cuando llega la Operación Rosario, podemos ver en los videos que la gente cantaba en las calles, tero, tero, hoy los británicos, mañana los chilenos, hoy los británicos por las Malvinas y mañana los chilenos por el canal de Beagle. Entonces, es como una representación bastante grande del nacionalismo y el patriotismo que se Podemos ver que era una idea recurrente, una idea que estaba ahí esperando la oportunidad de ser tomada y la encontraron en el mejor momento en un punto de decadencia de la dictadura militar donde ya no era popular, las desapariciones cada vez eran más grandes, la presión internacional también. Totalmente. Y comienza la guerra con la Operación Rosario, que bueno, entendemos que fue corta, no duró mucho, Pero intensa. pero fue intensa. Sí, eso fue el 2 de abril de 1982. Bueno, haciendo rebobinar un poquito, el territorio fue ocupado, o sea, se cree que fue ocupado en 1765, si no me equivoco, por españoles que en ese entonces se conocía como Virreinato de la Plata. No es hasta años más tarde, en 1830, que, bueno, creo que es invadido otra vez por los ingleses. Y ellos se quedan con la posesión de ese espacio. Exacto. A partir de ahí, una vez que las potencias se reparten los territorios, es difícil ya como nación establecida, recién independizada, recuperar esos territorios, y fue lo que pasó en Argentina. Totalmente. Y de hecho, o sea, es curioso que hubo un censo o un referendo, creo que fue, donde se le consultó a la población que estaba ahí si se consideraba argentino o británico, y ellos decidieron que eran británicos. Y la administración en todo ese tiempo ha sido británica hasta el presente. Totalmente. Otra cosa interesante que vemos, que creo que lo hablamos previamente, era que cuando hay un periodo de inestabilidad, cuando hay una crisis social y económica, las dictaduras, los regímenes suelen buscar esa fuente donde hay un vínculo con la población de nacionalismo. De dónde esperarse. Es muy interesante porque, o sea, esto está marcado en la época de Margaret Thatcher y podemos ver exactamente el mismo escenario, pero desde un punto de la democracia, lo cual demuestra que a
a pesar de que son contextos diferentes, Pero una misma lo mismo. herramienta de nacionalismo, de la unión del pueblo, sirve bastante para ensalzar las figuras que estén en el poder. Sí, para los británicos, la Operación Rosario, de hecho, fue una humillación. Para ellos fue un capítulo bastante bochornoso. Y de ahí es que se toma la figura de Margaret Thatcher como más fuerte, más imponente, y bueno, de ahí conocemos lo de la Dama de Hierro. Claro, una mujer imponente para su época. Pues como tiene que ser. Lo que te decía que del paralelismo lo podemos ver aquí en Venezuela, el Esequibo. O sea, De verdad. es muy vigente. Tú le preguntas Una a... disputa territorial de muchos años que sigue presente y Pero que es muy que- difícil controlar. O sea, y que a estas alturas salen podamos hacer algo. cuando más lo necesitan. Salen en Exacto. campañas, salen en momentos álgidos y dependiendo de que tú le preguntes, sea oficialista o sea oposición, de quién es el Esequibo, te dice que es de Venezuela. Lo mismo en Argentina, Matías, son nuestras. Y lo podemos ver en las propagandas y cómo la propaganda fue bastante importante para agarrar personal militar. Estamos en el Estado Mayor Conjunto y nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no? Sí, todos. ¿Qué edad tienen vos? 16. ¿Tu nombre? Manrique González Avellaneda. ¿Vos? Boyan Carlos Alberto, 17. ¿Vos? Pino Nicolás, 17. ¿Y vos? Guillermo Oscarelli, 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Sí, es. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, eso sabemos todo ya. Ok, bueno, mira, de la parte de las desventajas, sí. Estamos de acuerdo que fue una desventaja sumamente grande entre argentinos y británicos. O sea, era una desventaja tanto armamentística, de preparación, porque ellos le vendieron un sueño. O sea, el gobierno lo que hizo fue que les vendió un sueño a los argentinos, un cumplimiento con la paz. Ellos no iban a una misión militar, sino a cumplir con su deber y con su familia. Claro, y mal preparados, no podemos comparar los británicos que vinieron de la guerra, que están en constantes amenazas, en comparación a esto que hemos quedado. Latinoamérica suele asociar que queda rezagada y eso no pasó exactamente lo mismo en el caso de Argentina, no estaba preparada para una amenaza tan Pero los grande. argentinos lo subestimaron. Ellos pensaron que eso iba a ser una misión fácil y resulta que no. Lo único que realmente funcionó fue la misión Rosario. Sí, y ellos coincidieron en eso, que Rosario fue un éxito, pero lo que vino después fue la catástrofe. Fue en picada. No, y ellos no tenían, por ejemplo, no tenían detectores de misiles aéreos en su avión. Algo tan básico tecnológico para la época, pero que carecían. El clima, eso también les jugó en contra. El clima, o sea, tan extremo que se vive en la Patagonia, abajo, en el sur de Latinoamérica, es muy fuerte. Entonces, todos esos Factores suman y suman. Y bueno, tenemos el desenlace de que claramente fue una guerra muy corta, duró menos de un año, menos de 6 meses. terminamos en junio, 19 de junio. Creo que fue 14 de junio. Termina y bueno, las consecuencias fueron devastadoras. Pero lo importante, o sea, lo que nos parece a nosotros así súper importante es que a pesar de que fue corto y, perdón, edición, y la desventaja es que las Malvinas no tienen una relevancia económica, es una relevancia estratégica, tiene ese alcance ahí marítimo y realmente La protección en otro continente siempre va a ser primordial. correcto. Te da cancha de maniobra que tú puedas realizar acciones en otras partes del mundo que no es exactamente tu estado. Pero bueno, hay que entender que la guerra tuvo sus consecuencias y a nivel de DIC político, DIC 1, no DIC 3, disculpe, crea un precedente con la entidad. Sí. Lo interesante también aquí es que las Malvinas ya fue un antes y un después. O sea, entendamos que en las Malvinas Estados Unidos entra como mediador, como conciliador, hubo una serie de negociaciones, de hecho ahí en ese contexto entra la resolución 502 de las Naciones Unidas donde se le dio un cese al fuego a Argentina. Sin embargo, pasa el tiempo, o sea, transcurre el conflicto y Estados Unidos toma bando. O sea, él se alinea con Gran Bretaña, Su socio natural. de hecho, hay un video que confirma eso, que bueno, Reagan, desde ese entonces le hizo una llamada a Argentina y dijo, por favor, ataquen a las tropas, no ataquen a Estados Unidos porque es un viejo aliado mío.
Pero entonces ahí la decepción contra el TIAR es como a qué punto es más importante los intereses de los gobiernos a una cooperación internacional, en este caso. Claro, porque hay que entender que el TIAR se supone que debería proteger a las naciones americanas de amenazas externas, las cuales no se cumplió, a pesar de que entendemos de que comenzó Argentina, eso sigue siendo una invasión al continente. De una fuerza externa a un continente. Exacto. Pero bueno, eso fue como el precedente que marcó la decepción y la poca fe que se le tiene al TIAR por ese precedente. Claro que hoy en día el TIAR es un chiste que podemos hacer aquí mismo en la academia. Y pese a la buena voluntad en la creación del TIAR, cuando se debió aplicar en las Malvinas, no funcionó. Las buenas intenciones que no llegan a nada por intereses propios, ¿no? Pero bueno, retomando el tema de la guerra y la devastación, fue muy importante las repercusiones que tuvo a nivel de población, el tema del suicidio, las personas, a pesar de que fue un conflicto muy corto, les afectó mucho psicológicamente el orgullo nacional, el cómo perder una guerra. No, es que en ese momento Argentina estaba participando en el mundial y también lo pierde. Entonces fueron como dos golpes al mismo tiempo. La carga psicológica y nacional que tuvieron los veteranos fue tan grande que alcanzaron unas tasas de suicidio altas. De 300 a 500 personas veteranos se suicidaron. Y viendo testimonios decían, mejor haber muerto en Malvinas. O sea, la posguerra fue mucho peor. Porque ellos también enfrentaron una vergüenza nacional. O sea, la nación no los trató como héroes, sino como fracasados. Entonces, complejo en el contexto, ¿no? Sí, y eso les marcó mucho. Aparte de que sintieron vergüenza, es toda esa carga psicológica y las pérdidas tanto familiares, amigos que perdieron contigo. Claro, todo por una guerra que podemos decir que fue bastante innecesaria y desastrosa. La verdad que sí. Sabemos que la guerra de las Malvinas fue un fracaso para Argentina, pero ¿cómo quedó la Junta Militar después de eso? Bueno, con la derrota en Malvinas, la Junta Militar quedó debilitada internamente y exteriormente, o sea, perdió la confianza de los ciudadanos argentinos e internamente divisiones de la Junta fueron dimitiendo de ella. Entonces, el que estaba a cargo en ese momento y que fue general en la Guerra de Malvinas, Galtieri, fue forzado a renunciar y le sucede el Reinaldo Binogni. ¿Qué quería él? O sea, ¿cuáles fueron sus ideas para el futuro de la Junta? Bueno, él reconoció que su situación era insostenible, que la Junta estaba en una posición muy débil y él primero quería asegurarse que tanto él como los suyos salieran impunes. Y además de eso, él facilitó la transición hacia la democracia. Liberalizó los partidos, ¿no? Exacto, sí, exacto. Liberó los partidos y esto permitió que las personas pudieran, que los partidos que estaban funcionando clandestinamente resurgieran y se lanzaran en campaña. De estos partidos, ¿cuál fue el candidato más popular? Bueno, uno de los partidos que resurgió fue la Unión Cívica Radical, que y uno de sus dirigentes más importantes fue Raúl Alfonsín, que de hecho fue el candidato para las elecciones. Alfonsín fue un abogado y él estuvo muy presente en esta situación que es de los derechos humanos. Él quería luchar contra esto, él quería mejorar Argentina, la economía argentina, él quería luchar contra esta hiperinflación y esta crisis social que estaba atravesando el país. Digo que él sí gana las elecciones, ¿no? Unas elecciones totalmente democráticas, sin ningún tipo de inconveniente. Sí, exacto, él las gana y esto es lo que da inicio a este proceso democrático que atraviesa Argentina. Claro, ya pasamos de esta dictadura militar del 76 al 82 con la Guerra de las Malvinas. Sí, hasta y volvemos a la democracia a partir del 83. Al 83, que fueron las elecciones. Ok, ¿y cuál fue la postura de Alfonsín respecto a el atropello sistemático de los derechos humanos? ¿Cómo reaccionó, por ejemplo, a las exigencias de grupos sociales como las rondas de las abuelas y
y madres de Plaza de Mayo? Bueno, las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, ellas buscaban más que nada la justicia, que se revelara la verdad sobre las desapariciones forzadas que se llevaron a cabo durante el proceso de organización nacional. Ellas buscaban justicia para sus hijos o sus nietos, y entonces Alfonsín resonó con estas ideas porque él era un defensor de los derechos humanos, y por eso él crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. Y esta fue muy importante porque ella crea el informe que desvelaba todos estos crímenes que se llevaron a cabo por la Junta Militar, llamado Nunca Más. Esta es una frase muy importante para el colectivo social argentino, ¿no? El nunca más. Ahora, vayamos al plato fuerte de esto. ¿Qué es el juicio de las juntas? Siguiendo con este tema de los derechos humanos, él quería enjuiciar a los altos dirigentes de la Junta Militar, y por eso él ordenó someter a juicio ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el PRN. Tengo entendido que al principio el juicio iba a llevar la esfera militar y estos se negaron a llevarlo a cabo, ¿no? Por eso es que se va a la esfera civil. ¿Cuál fue la sentencia? ¿Sí se llevó a cabo el juicio? Se enjuiciaron a los líderes, ¿no? A Videla, Maresa, Galtieri, Viola. Tengo entendido que Videla fue encarcelado de perpetua junto a Macera. Sí, exactamente. Ellos fueron enjuiciados y encarcelados. ¿Y cómo reaccionó las Fuerzas Armadas ante este antecedente de wow, si nos pueden enjuiciar por lo que hicimos, aunque eran órdenes? Bueno, debido a esto se empezaron a sublevar ciertos grupos militares, ya sean como guerrillas, se sublevaron ante esta decisión de Alfonsín de llevar a juicio a todos estos militares. Y un ejemplo de esto fueron los carapintadas, que se llaman así porque ellos se pintaron los rostros con maquillaje militar, que ellos tenían miedo de estos juicios por eso, porque... por las repercusiones hacia ellos. Exacto. ¿Y cómo reaccionó Alfonsín ante esta posibilidad de que le dieran un golpe de Estado militar otra vez? Refiriéndome a que Argentina vuelve otra vez a tener la posibilidad de un golpe de Estado. Sí, el presidente Alfonsín lleva a cabo dos leyes, la ley de punto final en el año 1986 y la ley de obediencia debida en 1987. Esto con la intención de calmar estas insurrecciones. La superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Claro, estas leyes básicamente eran que no los iban a juzgar. Exactamente. ¿Y cómo reaccionó estos grupos sociales que fueron atropellados durante todo el periodo de la dictadura, de la Junta Militar? ¿Cómo reaccionó? Bueno, se enojaron mayormente, como ya mencioné, el grupo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que buscaban justicia por sus familiares que sufrieron en manos de estos militares, de estas operaciones que se llevaron a cabo. Les están cubriendo la verdad, están eliminando esta justicia que tanto buscaban. Y no solamente son ellas, sino también los grupos sindicalistas y trabajadores, que también fueron bastante presionados por estos militares, que también se molestaron con esta decisión de Alfonsín. Claro, y estamos hablando también de un contexto donde la economía argentina no estaba muy bien. No, estaba en sus peores condiciones, tenía una hiperinflación, tenía una pobreza del 34%,
y la situación estaba y era insostenible. Y por ello, junto con el Plan Austral de 1985, el presidente Alfonsín lanza para el 89 el Plan de Primavera. En un principio este plan funcionó, buscaba de reducir la hiperinflación, mejorar el ingreso, pero no funcionó, ¿no? O sea, en un principio sí, pero no funcionó, y viendo que la situación tanto social como económica era insostenible, el presidente pues se vio muy presionado y él adelantó las elecciones que ya se acercaban, él las adelantó y él renunció a su cargo. Claro, esto también en un contexto donde el Plan Austral se vio entorpecido, ¿no? Por la intervención del Fondo Monetario Internacional, que le exigía a Argentina haciendo políticas neoliberales para poder pagar esa deuda que arrastraba desde la junta militar. Ahora, ¿quién surge, qué otro candidato surge en estas elecciones adelantadas? Bueno, surge Carlos Menem del PJ. Fue el candidato muy popular en ese momento, carismático, y básicamente él se vuelve el ganador en estas elecciones apresuradas, y era un neoperonista, y él llevaba esas ideas, él como las quiso traer de vuelta. El peronismo no es enemigo de nadie, no viene a destruir nada, simplemente el peronismo es amigo de los pobres, es amigo de los trabajadores, es amigo de los que tienen hambre y sed de justicia. No temáis, vais con Perón y su doctrina. Claro, está en un contexto donde el peronismo ya es básicamente la voz del pueblo. Ya no es ese peronismo de Perón, sino es básicamente una abstracción de yo soy peronista porque escucho al pueblo. Ahora, ya hablamos un poco de cómo fue esta etapa de la vuelta a la democracia. Pero cuéntame, Fabián, ¿qué podemos rescatar de este periodo de Alfonsín, de esta llegada abrupta de Menem? O sea, tenemos que destacar que Alfonsín dejó un legado a nivel internacional. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria... Se dieron estas leyes que, podemos decir que violentaron un poco esa idea de justicia, se inventó un precedente con el tema del juicio, así como el juicio universal, pero a nivel latinoamericano. Y bueno, el otro legado, para bien o para mal, fue la profunda hiperinflación y crisis económica, la cual es la que va a impulsar, además de la poca popularidad que tiene Alfonsín, esta idea de la llegada de Menem. Menem era peronista desde un inicio, pero al llegar con promesas peronistas de corte social y demás, hace todo lo contrario. Decide aplicar las ideas del consenso de Washington, que básicamente son ideas neoliberales del FMI, del Banco Mundial, que se llevan a cabo. Muy alineadas con lo que es el bloque estadounidense. Exacto, también hay que entender que en este contexto ya habíamos terminado la Guerra Fría, a diferencia del inicio de la coyuntura, ya Estados Unidos había ganado, hegemón, prueba de que su modelo económico y social en teoría funcionaba. Entonces se trata de replicar estas ideas aparentemente no funcionan. Exacto. Y nada, hay que entender que se llevó una privatización muy agresiva de las empresas del Estado, desde la empresa más chica a muy baratas, pero esto ayudó al ingreso de divisas y a la inversión extranjera en el país. Y se llevó la otra política muy importante, la paridad con el peso dólar, que también se mantenía con lo otro. Esto le dio una sensación de estabilidad económica muy rápida, desacelerando la inflación. Obviamente estas medidas de corte neoliberal siendo, podemos decir, chimbas o malas para la población, porque obviamente se entiende que esto tienen ciertas repercusiones porque se afectan los empleos, se pierde la competitividad, etcétera, etcétera. Pero lo rescatable de esto es que, bueno, Menem logra estabilizar el país por lo menos durante su primer periodo. Claro, ya las políticas económicas fueron abarcadas.
parece que tuvo cierto éxito en todo esto. Pero ¿qué sucede con esta negativa que suscitó Alfonsín con el uso de las juntas? No, bueno, en este proceso ya de por sí que se había calmado con las leyes de Alfonsín. Menem decidió llevarlo más allá y realizó unos indultos bastante polémicos que se pueden decir que arruinan el legado del juicio, o sea, de los juicios a las juntas, pero que fueron el intento de evitar un retorno, una sublevación otra vez de las fuerzas armadas. ¿Cuáles fueron estas figuras indultadas? Videla. Macera, Viola y falta uno. Galtieri fue con Alfonsín. Bueno, pero el punto es que las figuras más emblemáticas de este fueron lastimosamente indultadas, lo que fue bastante controversial en la opinión pública, pero como a niveles económicos estaban prosperando, bueno, fue las desigualdades entre estas ideas, ¿no? Claro. O sea, las tensiones entre su desempeño económico fueron lo suficientemente positivas como para que la sociedad no se fuera en contra de él por los indultos. Exacto, en realidad podemos ver que él cambia la constitución para poder asignar un segundo mandato, el cual gana, y, o sea, por los buenos resultados del primer periodo, cosa que no se repite en su segundo, y ahí comienza otra vez la decadencia de Argentina. Esto se encuentra mucho con una idea que la profesora nos mencionó. Sí, que Argentina tiende a unos ciclos muy fatídicos. La verdad que podíamos llevar esta idea de los ciclos históricos a un nivel latinoamericano si lo queremos llevar, porque de por sí la zona completamente se basa en momentos donde surgen grandes figuras que lideran movimientos importantes, toman el poder, en algún punto del camino esta se distorsiona y vuelve a surgir otra y así sucesivamente. A pesar de que ya la historia no se repite igual siempre, pero hay ciertos puntos claves donde se entienden, las similitudes son tantas que ya es prácticamente como más que un ciclo, una especie de línea holística. Sí, o sea, podemos verlo ya desde un punto de vista, si lo queremos llevar más a la actualidad, podemos llevarlo a, bueno, pasamos de Perón, sindicatos, vamos a decir que en un corte socialista, lo cual está mal, eso se explicó al inicio de que no era ni comunista ni capitalista, pero podemos llevarlo al bienestar social, como después se llevó a la neoliberalización, a pesar de que llega el peronismo, sigue la neoliberalización, y cuando llegamos a los 2000 llegan figuras tan socialistas con la bola rosa en Latinoamérica como la familia Kirchner, que toman relevancia y ahorita en la actualidad regresando otra vez al liberalismo. El neoliberalismo agresivo con Javier Milei. Y bueno, terminando con esto y cerrando con una reflexión importante sobre los puntos más importantes, toda la coyuntura nos trae hasta este momento para resumirlo al menos en 3 cosas. Todo esto llevó a una memoria histórica importante. El famoso nunca más. Nunca una más. Frase bastante fuerte para el colectivo social argentino, que sentó al final de la sentencia del juicio de las juntas y que fue citada constantemente en todos los documentos que hablan sobre ello. Eso, la idea de los grupos sociales, como podemos tener el caso de las Madres de Mayo, que hasta hoy en día siguen teniendo importancia en la discusión y protección de los derechos humanos. Para el tema de tanto los derechos humanos como de los problemas políticos que se llevan hoy en día, y eso inspira otros movimientos como los movimientos cuando hubieron problemas con el tema de las pensiones en los 2000, también se vio inspirado en ese movimiento de que la gente pueda salir a la calle y exigir sus derechos a pesar de la convulsión política que puede existir en el país, ¿no? Y lo otro que podemos rescatar es esta idea de la revisión crítica de la historia, ¿no? Porque a pesar de que hay puntos en donde claramente las cosas se hicieron mal y fueron cuestionables, hay 3 puntos donde se pueden rescatar, se pueden salvar, y esa preservación de la memoria histórica a través de la documentación, de tareas como esta, que nos hacen conocer tanto contextos nacionales como internacionales, al menos en este caso somos de Venezuela y estamos estudiando Argentina, nos hace darnos de cómo una visión crítica
del pasado para llevarnos a una mejor visión de lo que se debe hacer en el futuro. Y que no es necesario, porque el pasado sea malo, simplemente desecharlo, sino que tenemos que tenerlo muy, muy presente. Construir algo bueno con eso de lo malo que nos quedó. Porque si nosotros simplemente desechamos el pasado, estamos indudablemente condenados a repetir el futuro. Muchas gracias. Hola, y aquí estarían los bloopers. Si tan solo el editor los hubiera hecho.